Hola, muy buen día para todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos acá reunidos para dar comienzo a este webinar que es respecto a las novedades que vamos a tener en cuanto a Revit en su versión 2024 y la versión 2024.1 que salió hace un par de semanas. Estas novedades van a abarcar tanto Revit como su versión Revit LT. Entonces, pues de antemano, muchas gracias a todos por su asistencia. Esta sesión va a ser grabada para que después pueda ser subida a las diferentes redes sociales que tenemos para Nexus, tanto en nuestros canales en YouTube como en las diferentes redes para que puedan ver la grabación de este webinar. Bueno, no siendo más, voy a comenzar a compartir pantalla y vamos a comenzar a explorar las diferentes novedades que tenemos con respecto a los productos en su versión 2024. Listo. Entonces, bueno, primero que todo me presento. Yo soy Santiago Borges, yo soy el especialista técnico en todo lo referente a arquitectura, ingeniería y construcción de Autodesk para Nexus de Colombia. La idea de hoy es tratar todos los comentarios y todo lo que hemos tenido respecto a avances, novedades, mejoras lo que se ha añadido con respecto a la versión 2024 de Revit y Revit. Pues bueno, esto es algo de lo que vamos a ver hoy en la agenda. Vamos a tener diferentes ítems, los cuales vamos a ir revisando. Pues tenemos algo referente a la productividad en el diseño, que es donde, pues digamos que Autodesk ha tenido la mayor, digamos que avance en cuanto a esta área. También tenemos mejoras en cuanto a la simulación y análisis, la interoperabilidad, Cloud and Data, que es tan importante hoy en día para el manejo y repositorio de la información que nosotros tenemos, optimización en el diseño y la eficiencia en la documentación, que es básicamente los entregables que nosotros tenemos de los diferentes proyectos y digamos que la forma en que los hacemos y los entregamos va muy de la mano con la eficiencia en cuanto al manejo de la misma. Entonces, bueno, comentarles que Revit es una herramienta que está pensada para todos los desafíos que nosotros tenemos para hoy, para el mañana. Como ustedes saben, que a lo largo de la historia de los proyectos cada vez tienen un componente, digamos que dificultad más grande, cada vez son un poco más extensos, tienen que albergar muchas más condiciones que antes no se tenían en cuenta. Entonces, la idea es que pues Autodesk viene desarrollando e innovando en precisamente tener todas las áreas lo mejor cubiertas para tener unos entregables, unos proyectos finales, pues lo mejor desarrollados posible de acuerdo a las diferentes restricciones y de acuerdo a las diferentes incidencias que nos presentan los diferentes proyectos. Entonces, bueno, darles aquí una pequeña antesala. La Revit, como ustedes saben, es un programa que funciona netamente desde un modelamiento 3D que nosotros generamos. Respecto a ese modelamiento 3D que generamos de nuestros diferentes proyectos, él mismo nos va a ayudar a nosotros con la trazabilidad en cuanto a entregables de plantas, secciones, cantidades, detalles constructivos, vistas, planificación y demás. Todo esto va a partir de la centralización de la información que nosotros estamos modelando con elemento 3D. Revit tiene tres componentes en particular en los cuales orienta este modelamiento y esta gestión de la información. Pues tenemos la parte del diseño arquitectónico, donde nosotros vamos a poder modelar todo lo referente a esta área, también la parte de diseño de interiores, urbanismo, y bueno, todos estos componentes que refieren a la parte arquitectónica. Otro componente que es la ingeniería estructural, donde vamos a poder modelar toda la parte de acero de estructuras en acero, concreto reforzado. Cabe aclarar que en la parte del acero tenemos un aplicativo que está específicamente direccionado y, y dimensionado para esta área que es Advanced Steel. Advanced Steel es un aplicativo que funciona en conjunto con Revit, con el cual nosotros vamos a poder generar este modelamiento, pero más enfocado hacia la estructura metálica. Revit, digamos que el principal fuerte es la estructura del concreto reforzado. Entonces, aquí es donde vamos a tener mayores facilidades con esta herramienta. También tenemos todo lo referente a la ingeniería MIP, entiéndase MIP como toda la parte mecánica, eléctrica y de plomería de las estructuras. Entonces, mecánica, toda la parte de sistemas de aire acondicionado, sistemas de calefacción, la parte eléctrica con toda la parte comercial de distribución eléctrica, redes de iluminación y demás. Y la parte de P es de plumbing, que es solo referente al manejo de aguas, redes sanitarias, agua y lluvias y demás. Entonces, esta es la parte
de Ingeniería MEP. Tenemos un ítem, digamos que particular, que es la conexión con Navisworks directa para la parte de la construcción o preconstrucción más bien. Con Revit, cabe aclarar que tenemos conexión directa con la nube, con las herramientas que tenemos dispuestas desde Autodesk para ustedes, que son Autodesk Docs, BIM Collaborate o BIM Collaborator. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a empezar con las principales novedades. Como bien les comentaba, tenemos 6 ítems sobre los cuales vamos a ahondar en esta sesión. Pues el primero de ellos va a ser referente a productividad en el diseño. Entonces, como bien lo nombraba hace un momento, todo lo referente a las mejoras que tenemos en Revit 2024 y 2024.1, que es la última versión que sale hace un par de semanas. En primera instancia tenemos mejoras en el inicio de Revit con Insight. Insight es una herramienta, una especie de panel de navegación donde vamos a poder tener una visualización del funcionamiento de nuestros proyectos, cómo estamos interactuando con ellos, cómo estamos gestionando la información, qué tan avanzadas están las diferentes entregas, qué tan avanzados están los entregables del proyecto, cuáles áreas han sido intervenidas y demás. Todo esto lo vamos a poder ver desde este panel informativo que está en el inicio de Revit. Allí vamos a poder, digamos que acomodarlo de acuerdo a las tarjetas o a la biblioteca de tarjetas que nos presentan. Es muy similar al Insight de Docs, no sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de verlo. En el Insight de Docs yo puedo editar las diferentes tarjetas para poder visualizar la información de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces en Revit voy a tener una herramienta muy similar, pero pues ya aquí muy de la mano o muy direccionado hacia los modelos de Revit, la gestión y la coordinación de los mismos. Entonces, en primera instancia estamos teniendo esta principal, digamos que novedad respecto al Revit 2024. Otra de las mejoras que estamos teniendo con respecto a Revit 2024 es el navegador de proyectos. Ustedes bien saben, el navegador de proyectos pues es una herramienta muy indispensable dentro del manejo de los proyectos de Revit. Aquí es donde nosotros vamos a poder visualizar todos los planos, en primera instancia los entregables, las tablas, los cronogramas, además del modelo 3D, las vistas, renders y demás que nosotros tengamos para nuestros proyectos. Entonces, este es el panel de navegador principal donde nosotros vamos a tener distribuida y digamos que organizada toda la información que nosotros vamos a manejar de los diferentes proyectos. Entonces, en primera instancia, tenemos ya unas mejoras con respecto a su función de búsqueda. Tenemos aquí algo de mejor intuición en cuanto a la búsqueda de los diferentes archivos. Tenemos una actualización instantánea de la búsqueda de los diferentes archivos o de los componentes que hemos agregado, eliminado o modificado. También podemos hacer una búsqueda de elementos por palabras clave. Digamos que son unas mejoras que ha venido incorporando Revit para la mejor gestión y coordinación de los proyectos. Otra de las mejoras que tenemos, que es una gran mejora, como ustedes bien saben, Revit tiene una colaboración con Twinmotion. Twinmotion es una herramienta, bueno, es más bien una plataforma que nos permite hacer renderizados de muy alta calidad. Digamos que es algo muy similar a lo que nos presenta 3ds Max, pero pues esto es una plataforma. Esta plataforma no pertenece a Autodesk, pero como ustedes bien saben, Autodesk siempre busca, digamos que ese pro en la interoperabilidad con otras herramientas que no son de Autodesk o que son ajenas a Autodesk. En este caso, Twinmotion es una plataforma que pertenece, si no estoy mal, a Epic Games. Acá nosotros tenemos una conexión directa, siempre y cuando tengamos una cuenta de Twinmotion. Tenemos una conexión directa para poder sincronizar estos modelos con la plataforma de Twinmotion y poder hacer renderizados de alta calidad. Bueno, además de esta conexión que ya la tenemos desde hace un par de versiones, pues ahora tenemos una sincronización automática. Eso es algo que no teníamos anteriormente. Con esta sincronización automática, todos los cambios que nosotros generemos en nuestros modelos se van a ver reflejados automáticamente en la plataforma de Twinmotion para poder generar los renders o salidas gráficas que nosotros estamos necesitando. Nosotros podemos dejar esta sincronización automática activada o podemos generarla de acuerdo a cómo nosotros queremos manejarlo. Digamos que aquí ya va de la mano de nuestros gustos. Y bueno, cabe resaltar que esta sincronización está activa solo para la vista 3D. Es otra de las mejores, de las mejoras que tenemos con respecto a nuestra versión 2024 de Revit. Otra de las mejoras que tenemos con respecto al manejo de la información, en este caso, referente hacia los sistemas de información geográfica o levantamientos de campo, es el diseño
de los topos sólidos o diseño de topografías sólidas. Como ustedes bien saben, dentro de Revit yo puedo importar o generar topografías como lo quiera manejar. Digamos que tenemos herramientas que están más adecuadas, que tienen mejores atributos para la creación y coordinación de este tipo de información, como lo puede ser un Civil 3D, como lo puede ser un AutoCAD Map 3D. Desde allí nosotros podemos coordinar mejor esta información. Sin embargo, desde Revit yo puedo incorporar estas herramientas y ahora tengo la posibilidad de generar sólidos mediante estas topografías. Entonces yo desde Revit puedo traer estas topografías o crearlas directamente desde acá y a esas topografías, digamos que editarlas generándolas en sólido. ¿Para qué necesito sólidos? Pues digamos que en otras herramientas como Civil 3D yo puedo generar sólidos de las superficies o de los terrenos naturales y allí puedo generar una excavación, digamos que más de acuerdo a lo que yo necesito. Si necesito mostrar unas salidas gráficas o unos resultados diferentes a los que vengo mostrando, yo puedo generar esto en otras herramientas. Ahora esto lo tengo habilitado en Revit en su versión 2024. Puedo generar fotografías sólidas para poder generar una extracción de los diferentes elementos que hacen parte de esta misma. Entonces, otra de las mejoras que tenemos con respecto a la versión 2024. Si tienen preguntas, si tienen dudas, no olviden en dejarlas en nuestro chat. Aquí nosotros vamos a estar muy pendientes para poder responderlas. También pueden contactarnos por nuestras redes sociales o por nuestros correos electrónicos, donde les estaremos brindando más información con respecto a estas novedades o con respecto a los productos de AutoCAD y de Autodesk. Bueno, otra de las mejoras que tenemos con respecto a la versión 2024 es la incorporación de la visualización de texturas. Como ustedes bien saben, nosotros antes podíamos visualizar las texturas de los diferentes proyectos con la opción que se llama Realistic. ¿Cuál era el problema de esto? Realistic consume muchos recursos gráficos y esto se ve, digamos que directamente señalado, se ve directamente relacionado con los equipos que no tienen una estructura muy sólida o que no son muy robustos o que no están, digamos que, dimensionados o no mencionados para este tipo de tareas. En la parte inferior yo les dejé una comparación de los recursos gráficos que utilizamos con una y con otra versión. Entonces, en la parte de arriba tenemos los recursos gráficos que utilizamos cuando tenemos las texturas realistas, perdón, activadas. Entonces, cuando tenemos realista, digamos que tenemos un uso de la GPU, que es la unidad gráfica de nuestros computadores, bastante alta. Este es uno de los resultados medios que obtuve. Normalmente oscilaban entre el 50 y el 60%. Cabe aclarar que el equipo con el cual tengo pues es de unas condiciones bastante estándar. Sin embargo, cuando activo la opción de texturas, tengo una visualización muy similar a la que tenía con Realistic. Lo único que cambia es de pronto la visualización de la iluminación, que es un poco diferente, pero el resto vamos a tener una visualización muy similar. Como se pueden dar cuenta, que es la captura de pantalla que está en la parte inferior, pues tengo un uso de memoria mucho más pequeño, en este caso apenas del 3% del uso del motor gráfico de nuestro computador. Entonces aquí tenemos una gran diferencia en cuanto al uso que estoy teniendo, en cuanto a los requerimientos que le estoy dando a mi equipo. Por ende, voy a tener un trabajo un poco más fluido si es que no necesito tener una visualización realista para mis diferentes modelos. Entonces, es otra de las mejoras que tenemos con respecto a la versión 2024. Otra de las mejoras que es bastante importante y que ya se venía necesitando es lo referente al dimensionamiento y al nivelamiento de los sistemas de refuerzo para concreto reforzado. Como ustedes bien saben, el concreto reforzado pues es básicamente el conjunto de dos elementos, lo que es el concreto y lo que es el acero de refuerzo. El acero de refuerzo yo lo tengo que modelar directamente en Revit. Con esto, pues con la finalidad de esto es básicamente para las salidas gráficas, para las salidas de cantidades y también para los estudios de estabilidad, de corte y bueno, los análisis que nosotros necesitamos tener para las diferentes estructuras. Ahora tenemos muchas más ventajas, muchas más facilidades para poder generar una modelación de estas diferentes herramientas. Ustedes bien saben,
Revit es una herramienta que es bastante polivalente. Nosotros podemos generar ese modelamiento de los diferentes cuerpos, de las diferentes estructuras y llevarlos a otras herramientas, por ejemplo, para el análisis ya de las mismas, como robot de estructuras, y como ustedes bien saben, robot de estructuras, que es una herramienta de Autodesk, pues está pensada netamente para que nosotros podamos generar un análisis mucho más detallado y poder cumplir con las normas sismo resistentes de nuestro país, que es Colombia en este caso. Entonces, digamos que en Revit yo puedo generar estos análisis un poco más sencillos o de forma un poco más, digamos que con menos especificaciones, pero puedo generar todo este modelamiento para la parte de salidas gráficas, despieces y cantidades. Entonces tenemos aquí otra de las mejoras respecto al acero de refuerzo o respecto al refuerzo que nosotros colocamos en nuestras estructuras de concreto. Otra de las mejoras que estamos teniendo en este ítem es el refuerzo para los conductos de fabricación de redes MIP. Sobre todo, digamos que aquí cabe aclarar o cabe resaltar que esto está más pensado para los sistemas de aire acondicionado y sistemas de calefacción. Ahora tenemos la posibilidad de poder colocar rigidizadores dentro de estas secciones para poder tenerlos en cuenta en cuanto al modelamiento, cantidades y salidas gráficas de los diferentes proyectos. Eso es algo que no se tenía en cuenta antes. Lo va a poder colocar en cualquier tipo de sección, secciones rectangulares, cuadradas, circulares, ovalares. Bueno, digamos que puedo colocarlo en cualquier tipo de sección. Puedo colocar estos rigidizadores para tener un mejor comportamiento o un mejor análisis de los diferentes elementos. Otra de las ventajas que tengo dentro de estos conductos es que puedo extraer o pues, que exportar estos contenidos mediante la Autodesk Family o las cargas de Autodesk Family para llevarlo a otro tipo de proyectos sin necesidad de generar ese retrabajo en la creación de los diferentes elementos o realizadores o componentes de nuestros diferentes desarrollos, en este caso mecánicos, eléctricos y en plomería, como les conté hace un momento. Entonces, esto puedo exportarlo para llevarlo a otro tipo de proyectos y tener a la mano ya desarrolladas todas estas refuerzos para los diferentes conductos. Otro elemento, otra facilidad que me presenta Autodesk es el de poder exportar todos los tipos de familia, también con la finalidad de poder tener una categorización y una planificación mucho más idónea en nuestros proyectos. Vamos a poder exportar los tipos de familia, que no es lo mismo que exportar familias, sino exportar los tipos para poder llevarlos a otros proyectos y aplicar los mismos estándares de coordinación, manejo y calidad que hemos venido manejando dentro de los proyectos. Entonces, es una de las pequeñas mejoras que hacen la gran diferencia en cuanto a la interoperabilidad y coordinación de nuestros proyectos. Bueno, ya en cuanto a la primera parte, digamos que son las principales ventajas. Estas son muchísimas más, solo que yo intenté resumirles las principales. Tenemos unas ventajas que no nombré, que tenemos ahora, por ejemplo, la versión oscura en Revit, pero pues bueno, nos centramos más en las mejoras que son, digamos que más indicadas o que están más direccionadas hacia el mejor trabajo y hacia la mejor comunicación con nuestros equipos. Ahora vamos a pasar al segundo módulo, que es todo lo referente a simulación y análisis. Bueno, en cuanto a simulación y análisis, como primera ventaja o como primera actualización, tenemos que podemos generar modelos energéticos por vista. Esto es algo que nosotros no teníamos concebido antes. La única forma de nosotros poder generar modelos energéticos era subirlos al Insight de Revit, que nos generaba un análisis de los materiales, de la distribución, las rutas de sol, vientos y demás que recibían nuestros proyectos. Y con base en esa información, determinaba cuáles eran los cambios que él mismo nos determinaba o que nos, digamos, que aconsejaba para poder tenerlos en cuenta en nuestros proyectos. Ahora tenemos una vista de modelos energéticos implícita dentro de Revit. Esta vista está únicamente habilitada para la visualización 3D. Y pues bueno, aquí les traje un ejemplo de cómo se está viendo en sólido y cómo se vería esa visualización de análisis energético en este modo, que es la parte, o el modelo que está en la parte inferior. Pues otra de las mejoras que vamos a tener con respecto a la versión 2024 y 2024.1. Otra de las mejoras que estamos teniendo con respecto a, a las cargas, con respecto a la versión 2024, son las cargas analíticas estructurales. Ustedes sabrán dentro del un análisis nosotros que tenemos que generar
pues muchos tipos de cargas, análisis que dependen del comportamiento de la estructura. Entonces, dependiendo cómo nosotros generemos esas cargas, cómo se las acomodemos, y dependiendo también el uso que vaya a tener esta estructura, pues va a tener una configuración de cargas vivas, cargas muertas, cargas de viento. Bueno, digamos que aquí ya es un poco técnico el tema, pero vamos a tener que tener en cuenta todo este tipo de cargas que van a estar implícitas dentro del uso y comportamiento de mi proyecto. Ahora yo tengo, digamos que una mejor visibilidad y un mejor manejo de todas las cargas que vengo teniendo dentro de mis proyectos. Voy a tener una mejor coordinación y una mejor facilidad para poder distribuir, colocar, dimensionar, digamos que señalar todas las cargas que van a estar implícitas dentro de mi proyecto. Estas cargas, pues bueno, esto ya vimos que ya es de acuerdo al manejo que nosotros leemos, podemos tener tantos resultados como nosotros queramos, pero pues recuerden que para un análisis mucho más completo se recomienda hacer la exportación de estos modelos a su par, que es Robot Structure. Entonces, aquí tenemos otras de las mejoras que tenemos con respecto a la versión 2024. Otra de las grandes mejoras que hemos tenido con respecto a la versión 2024 es que ahora para las redes MIP y sobre todo para la parte de redes hidráulicas y la parte de redes mecánicas, estamos teniendo la posibilidad de poder hacer cálculos de flujo y caídas de presión. Como ustedes saben, esto es un ítem bastante importante para el desarrollo, dimensionamiento y funcionamiento de nuestras estructuras. Entonces aquí vamos a poder, digamos que tener en cuenta y coordinar los diseños que estamos manejando de acuerdo a las áreas que estemos estipulando que querramos intervenir. Entonces vamos a tener una mejor entrada de información para poder rediseñar todos estos elementos que hacen parte, digamos que es parte importante del funcionamiento de nuestras estructuras. Esto con finalidad de que, pues, de que tengamos un mejor comportamiento, un mejor uso y una mejor calidad de las herramientas y de los proyectos que nosotros estemos entregando. Entonces vamos a poder generar cálculos de las tuberías que se conectan, ya como les comentaba hace un momento, de las tuberías que hacen parte de la parte hidráulica. Entonces, ¿me entiendes? Todo lo referente a pérdidas, como ustedes saben, bueno, aquí voy a entrar un poco en tecnicismos. Nosotros en las tuberías o redes hidráulicas tenemos dos tipos de pérdidas. Una es las pérdidas por rugosidad del material y otras son las pérdidas por accesorios. Nosotros vamos a poder generar, de acuerdo a los diferentes materiales, que esto se mide por el número de Reynolds, que es la rugosidad, vamos a poder determinar qué tantas pérdidas estamos teniendo de un tramo al otro con ciertos materiales dentro de las tuberías o ductos y con ciertos accesorios. Entonces, todos estos análisis los vamos a poder tener en cuenta para después poder, digamos que, determinar o poder tomar las mejores decisiones respecto a los diseños definitivos que vamos a tener dentro de nuestros proyectos. Bueno, estas son, digamos que las principales novedades que vamos a tener en simulación y análisis. Ahora vamos a pasar al tercer ítem, que son la parte de la interoperabilidad, que también es muy importante para el manejo de nuestros proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción dentro de nuestras empresas. Entonces, bueno, aquí comenzamos con la reubicación de los cachés para los modelos que están en colaboración en nube. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos con Revit la posibilidad de tener trabajo colaborativo, esto con la herramienta que se llama BIM Collaborate Pro, pero también tenemos la posibilidad de tener acceso directo para poder abrir eh, y cargar archivos directamente desde Revit con Docs. Entonces nosotros podemos generar un repositorio de los cachés, de todo lo que nosotros vayamos manejando, ya sea en nuestros equipos de cómputo, en un servidor o también en los modelos de nube. Esta mejora para los modelos en nube la vamos a ver también, digamos que involucrada dentro de la versión del Revit 2024, donde vamos a poder gestionar toda la información. Aquí viene por defecto, como lo ven en pantalla, viene por defecto esta ruta para el caché de los modelos en nube, pero nosotros vamos a poder modificarla para, pues, digamos que donde nosotros queramos. Digamos que es otra de las ventajas que estamos teniendo para poder tener una mejor trazabilidad de toda la información que se maneja con los modelos en nube, que de pronto es un poco más complicada de llevar a cabo o de seguirle el paso. Otra de las mejoras que estamos teniendo es la transferencia de datos, que como les venía comentando, vamos a tener de Revit a Robot Estructural. Con Robot Estructural nosotros tenemos, digamos que conexión directa, podemos exportar directamente los modelos
a este aplicativo, que este aplicativo está netamente dirigido para el análisis estructural de los diferentes proyectos. Ahora estamos teniendo unas mejoras en cuanto a las cargas lineales y planas que se estén generando dentro de los elementos. Anteriormente teníamos ciertos inconvenientes porque robot estructural las asimila de una forma diferente, tiene un funcionamiento diferente, pero ahora estamos teniendo unas mejoras en las cuales estas cargas que yo represento en robot pues ya se ven directamente involucradas en nuestros modelos de robot para no tener que reasignarlas y poder llevar a cabo los análisis completos y complementarios que yo debo tener. Entonces son algunas de las mejoras que estoy teniendo de interoperabilidad directamente con herramientas de Autodesk. También, como ustedes sabrán, el formato IFC es un formato que básicamente es una estandarización BIM. Estos formatos lo que nos permiten es que nosotros podamos tener una comunicación con muchas áreas y con muchos fabricantes. En este caso, pues digamos que Revit no es omiso a esto, como ustedes bien saben, permite esta interoperabilidad. Yo puedo traer archivos en formato IFC. Anteriormente teníamos unos problemas con la traducción de los formatos que tenían especificaciones ATF. Ahora estamos, digamos que teniendo una mejor comunicación y una mejor traducción de esta información para traerla a Revit. Entonces, respecto a las mejoras que nos han comentado o que se han leído de esta interoperabilidad con la herramienta de formatos IFC, pues son mucho mejores. Ya no tenemos los problemas de reasignación de atributos que antes se habían involucrado dentro de los modelos, sino que ahora tenemos una mejor comunicación y una mejor trazabilidad para poder importar y exportar archivos en formatos IFC. Entonces son mejoras que Autodesk ha venido puliendo o venido animando esas aristas que antes no funcionaban muy bien. Ahora las tenemos a la mano para poder tener una interoperabilidad con herramientas de Autodesk o ajenas a Autodesk. Bueno, estas son también las principales mejoras que les tenía para ustedes el día de hoy en cuanto a la interoperabilidad. Ahora vamos a pasar a las mejoras que tenemos con respecto a nube y data. Entonces, en primera instancia, tenemos todo lo referente a la vinculación de modelos de coordinación desde Docs. Como ustedes bien saben, yo ahora tengo la posibilidad del coordinador de modelos. Anteriormente yo podía coordinar, añadir también modelos directamente desde mi aplicativo. Ahora me presenta la posibilidad de poder incorporar archivos directamente desde el Autodesk Docs. Esto debo tener en cuenta que pues, primero debo tener una conexión directa, es decir, tener una licencia de Autodesk Docs o tener acceso a los proyectos o a los diferentes archivos a los cuales yo quiera vincular. Y segundo, esto puedo hacerlo de dos formas. Anteriormente, las personas que tenían todos estos modelos subidos desde el Autodesk Docs lo hacían mediante el Desktop Connector con la opción de Local. Entonces ingresábamos al explorador de archivos y allí teníamos conexión directa entre el Desktop Connector y nuestros proyectos en nube. Ahora, digamos que nos presenta esta mejora, ya no necesitamos conectarnos mediante el Desktop Connector, sino que ya nos presenta la posibilidad de poder conectarnos o vincular archivos directamente desde Autodesk Docs. Entonces, son otra de las mejoras que estamos teniendo con respecto a la vinculación y coordinación de modelos en nube. Una mejora que va encaminada hacia lo comentado anteriormente es que además de que nosotros vamos a poder vincular esos modelos, ya sean modelos de docs en nube o modelos que están en nuestros computadores, vamos a poder acceder a las propiedades de esos modelos que no pertenecen a nosotros. Normalmente nosotros vinculamos estos archivos y son archivos que nos envían los fabricantes o que nos envían interventores o diseñadores externos, modeladores externos y demás. Nosotros lo que hacemos es vincularlos para editar o coordinar lo que nosotros intervenimos. Anteriormente no teníamos mucho acceso a la información que ellos nos enviaban, pero ahora, mediante la opción, o mediante este indagador de búsqueda y de propiedades, tenemos la posibilidad de entrar a las propiedades de estos modelos, ya sean propiedades generales del mismo o de elementos en particular que nosotros queremos tener en cuenta. Entonces, con esta nueva opción, vamos a poder tener a la mano la composición y el dimensionamiento y bueno, todas las propiedades que tienen cada uno de los elementos que hacen parte de nuestros diferentes proyectos. Esto es, digamos que una mejora que viene de la mano con la anterior mencionada. En cuanto a la optimización en el diseño, estamos teniendo mejoras en cuanto a la actualización de Dynamo. Como ustedes
sabrán, Dynamo es un lenguaje de programación que viene implícito dentro de Revit y dentro de Civil. Digamos que en primera instancia viene implícito dentro de estas dos herramientas. Para Revit tenemos la versión 2.17. Esto nos permite que tengamos un visualizador de la información, un gestor y digamos que un programador mucho más intuitivo donde nosotros vamos a poder coordinar, dimensionar y digamos que automatizar todas las tareas que nosotros tenemos para nuestros diferentes proyectos. Como ustedes bien saben, nosotros con el lenguaje de programación podemos hacer todo tipo de tareas, podemos generar todo tipo de automatizaciones para nuestros proyectos o todo tipo de análisis de espacio, análisis energéticos, análisis de estabilidad. Bueno, es que podemos sacarle mucho provecho a todas estas herramientas mediante la programación. Dynamo es un plugin que está precisamente pensado para eso. Está pensado para que nosotros de forma fácil, dentro de este aplicativo vienen unos instructivos para el fácil manejo. Pues la idea es que esta herramienta nos ayude a acomodar y a distribuir toda la información que nosotros tenemos de acuerdo a cómo nosotros la manejamos, pero sin perder el norte. Es decir, esta herramienta nos direcciona en esa programación que nosotros queremos hacer, pero nos va a ayudar a generar todos los análisis y todo lo que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitamos generar una automatización en las entregas finales, con esta herramienta lo podemos hacer. Si necesitamos generar una automatización para el análisis de espacios, por ejemplo, quiero generar una automatización para la mejor distribución de puestos de trabajo dentro de un espacio con ciertas características, con ciertas especificaciones y con ciertas restricciones, pues Dynamo me va a generar todas estas ayudas, yo la voy a poder utilizar en cualquier momento, entonces es una herramienta pues muy recomendada para que ustedes la tengan en cuenta dentro de sus diferentes proyectos. Otra de las mejoras que estamos teniendo con respecto a Revit en su versión 2024 son las conexiones de acero SDK. Como bien les comentaba hace un momento, digamos que Revit no es precisamente muy fuerte en el modelamiento de estructuras metálicas. Las estructuras metálicas son muy diferentes de las estructuras convencionales, tienen, digamos que ciertos requerimientos, ciertos tipos de uniones y especificaciones que yo debo configurar primero. Entonces, estas configuraciones, digamos que Autodesk ha venido ahondando un poco para que tengamos un poco más de facilidades en el modelamiento que estoy generando dentro de la misma. Ahora tengo la posibilidad de generar conexiones en acero tipo CDK. Esto únicamente lo tenía, digamos que habilitado con el aplicativo que se llama Advanced Steel o directamente el Robot Structure. Recuerden, Advanced Steel está más direccionado hacia el dibujo y representación gráfica de las estructuras. Robot Structural está dimensionado o está direccionado para el análisis de las mismas. Otra de las mejoras que estamos teniendo es la seguridad en cuanto a las macros de Revit. Como ustedes bien saben, nosotros podemos ejecutar cualquier tipo de macro, pero muchas de ellas tienen archivos que son maliciosos que lo que buscan es el robo de información o de alguna forma afectar los proyectos que nosotros estamos teniendo. Nosotros, mediante las opciones de seguridad, vamos a poder determinar si queremos que nos avise primero antes de ejecutar una macro o si queremos que por defecto se efectúen o se ejecuten estas macros sin preguntas. Nosotros vamos a poder, digamos que configurar todas estas macros para tener más cuidado con estas que se mencionan, pues las macros que son de tipo malicioso, que lo que buscan es básicamente robar información, dañar la información de origen. Entonces aquí tenemos una mejora con respecto a la seguridad en la ejecución de las macros. Otra mejora que estamos teniendo con respecto a las macros o con respecto a las APIs es que ahora tenemos una parte en desarrolladores o un módulo que va dirigido hacia los desarrolladores de APIs para aplicativos. En este caso tenemos el Autodesk Development Network, en el cual vamos a poder ejecutar, configurar, que automatizar todas estas APIs para la ejecución de nuestros diferentes proyectos o la ejecución de nuestros proyectos. Vamos a poder actualizarlas, generar automatizaciones en el diseño y bueno, es que todo esto muy orientado hacia las APIs que nosotros vamos a ejecutar para nuestros diferentes aplicativos. Ya por último, en cuanto a la eficiencia y documentación, que es el último ítem que tenemos para las principales novedades en Revit 2024,
Entonces, en primera instancia, tenemos unas mejoras en cuanto a la planificación y la colocación de vistas en Sheet y en Outlook. Hasta aquí tenemos unas mejoras para poder coordinar y organizar mejor esta información. Todo esto, pues, depende de cómo nosotros lo manejemos. Evidentemente, no todos trabajamos de la misma forma, no todos tenemos los mismos entregables, pero pues sí debemos entender que hay unas estandarizaciones en cuanto a las entregas o en cuanto a los entregables. Entonces, estas herramientas o estas nuevas novedades lo que nos permiten es que tengamos ciertos lineamientos. Esta herramienta lo que nos permite es que encaminemos toda la información, que encaminemos nuestros entregables, pero que no perdamos ese norte. Pero pues que por el otro lado tampoco nos tengamos que acomodar a la fuerza a lo que nos indican estas planificaciones, sino que sean como un 50-50. Una parte de nosotros y otra parte de ellos para poder tener unos entregables digamos que de mucha mejor calidad, mucho más organizados y que tengan una trazabilidad y coordinación mucho más eficiente. Tenemos también unas mejoras en cuanto a las nubes de revisión. En los proyectos, normalmente cuando se genera una revisión o se hace un comentario o se hace un cambio respecto a una versión a la otra, se generan unas nubes de revisión. Esas nubes de revisión lo que nos indican es que estos cambios se han atendido o que se hicieron modificaciones con respecto a su versión anterior. Ahora vamos a tener unas tablas de planificación que nos van a indicar toda esta información para tenerla organizada y tener una mejor trazabilidad de la misma. Son algunas de las mejoras que estamos teniendo con respecto a la versión 2024. Creo que esta ya es la última mejora que vamos a ver y esto ya es referente a los detalles de doblado de las barras en concreto reforzado o armaduras de refuerzo. Entonces vuelvo a la parte anterior, como ustedes saben es indispensable para Revit y para los proyectos y para los diseñadores, constructores, contratistas, interventores de los proyectos, tener una documentación bastante fiable de la parte del diseño estructural, diseño arquitectónico y diseño del RESMI. Es tan importante esta parte que Revit, digamos que anteriormente no estaba pensado para llegar a tal punto de, de especificidad dentro de los entregables. Ahora, Autodesk ha desarrollado, ya digamos que ha dado mucho tiempo para poder ahondar en este tipo de áreas. Una de estas son los detalles del lado de las barras. Aquí nosotros vamos a poder mostrar en sección y en corta y en corte vamos a poder sección transversal y sección longitudinal, los detalles de doblado de las barras con longitudes, ángulos y demás, y todas las especificaciones técnicas que esto requiere o como tal y como cual fueron diseñados y que se van a poder representar en las diferentes entregables o salidas gráficas o informes que nosotros necesitamos entregar. Entonces, Autodesk los que ha invertido y ha desarrollado mucho en cuanto a este ítem para poder tener unos mejores entregables y unas mejores salidas gráficas y sobre todo una mejor coordinación de los diferentes proyectos. Bueno, esto era por esta parte. No sé si de pronto tengan preguntas. Creo que hasta el momento no tenemos preguntas. Bueno, ya para terminar, comentarles o andar un poco en las conexiones que tenemos con otras herramientas. Bueno, con respecto a las conexiones con Autodesk, como ustedes saben, tenemos conexión con Navisworks para hacer detección de conflictos e interferencias dentro de los diferentes proyectos. Cabe resaltar que Navisworks, digamos que esta es la principal cualidad de Navisworks, pero no es la única. Nosotros con Navisworks también podemos, mediante el timeliner, generar el cronograma de obra y mediante quantification, hacer cuantificación de materiales dentro de Navisworks. Digamos que funciona de forma muy similar a Revit en cuanto a cuantificación. Yo puedo exportar esta información y archivos de formato Excel o de terminación Excel para poder darles un mejor manejo. Tengo conexión con Beam Collaborate Pro, que es la herramienta que nos permite tener trabajo colaborativo directamente en nube. No vamos a necesitar servidores ni repositorios de información local, sino que todo esto se aloja directamente en los servidores de Autodesk y yo voy a poder abrir y guardar y editar esta información siempre y cuando tenga los permisos desde cualquier equipo de cómputo. Tenemos la conexión directa con 3ds Max. 3ds Max es el aplicativo que Autodesk tiene, digamos que direccionado para la generación
de archivos de alta fidelidad o de muy buena resolución. Con 3ds Max yo voy a poder generar renders, animaciones de alta calidad, materialización. Si quiero generar renders con lluvia, eh, nubes, con neblina, por ejemplo, voy a poder hacerlo. Si quiero colocarle movimiento a los diferentes elementos, voy a poder hacerlo sin ningún problema. Tenemos también la conexión, como me lo he comentado, al Base Steel, ambos estilo enfocado hacia la parte del diseño metálico de las estructuras, pero en cuanto a la documentación del mismo, Rock estructural sí enfocado hacia cualquier tipo de estructura, pero hacia la parte del análisis estructural. Ya conexiones con otras herramientas son los formatos IFC, SketchUp y Twinmotion. Esas son las 3 conexiones que vamos a tener para las diferentes herramientas de Autodesk. No sé si tengan preguntas por mi parte, sería más. Creo que no tenemos preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero tengan un excelente resto de día y bueno, nos estaremos viendo en los siguientes webinars o siguientes eventos que estamos organizando para ustedes. Muchas gracias para todos y espero tengan un excelente día.